Bueno, muchas gracias de nuevo. Fue muy lindo ver estos videos. Algo que me encanta sobre la iglesia en Saldán, no solo como el amor y el deseo que ustedes tienen para la sana doctrina y el deseo para alcanzar la comunidad, pero es el amor que ustedes tienen para todos aquellos que entran en sus puertas. La verdad, desde nuestra llegada, nuestra familia, siempre estamos muy bienvenidos en su iglesia y entonces estamos muy agradecidos por el amor que ustedes tienen para todos. Entonces, muchas gracias. Bueno, me toca el tema de la mujer, no sé por qué, Ariel, pero no. Pero vamos a hablar sobre la mujer piadosa en el matrimonio, pero primero quiero orar. Muchas gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por la misericordia que tenemos en Cristo. Gracias por la cruz. Y muchas gracias por la iglesia en Saldán y cómo estás usando esta iglesia para tu gloria en esta comunidad con muchas necesidades. Entonces te pido que sigas usando esta iglesia para alcanzar la comunidad, para dar la bienvenida a todas que entran en su iglesia y para que ellos sigan con su deseo para la sana doctrina. Entonces, muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Hey, Jackson, can you get me my water bottle, please? Él es mi hijo Jackson. Tenemos 5 hijos, no, quizás ya conocen algunos, pero son 5 varones y entre 13 años y 5 años. No me acuerdo sus edades, entonces tengo que decir entre esta edad y entre la otra edad. Y están siempre cambiando también. Bueno. Cuando pensamos en el rol de la esposa en el matrimonio cristocéntrico, tenemos que primero entender que hay una cultura que está tratando, quizás más ahora, como nunca antes, redefinir el rol y la naturaleza de la esposa y la mujer. Y creo que como en Estados Unidos y acá también nos encontramos en el medio del movimiento feminista. En realidad no todo lo relacionado con el inicio del movimiento del feminismo fue malo. Lo que podemos ver del movimiento feminista es que tiene como 3 olas. Y quizás la historia acá es diferente que Estados Unidos o otros países, pero creo que en general hay cosas en común. Y por ejemplo, lo que podemos ver con este movimiento en la primera ola, lo que vemos fue como una lucha para dar ciertos derechos a las mujeres. Por ejemplo, para votar o para tener propiedades. Pero este movimiento no se paró ahí y seguimos viendo una especie de rebelión contra la concepción común de lo que eran las mujeres. Y ahí surge la segunda ola. En la segunda ola vemos una especie de reacción contra el concepto común de ama de casa.
Muchas mujeres comenzaron a incorporarse en la fuerza del trabajo. Y en muchos sentidos, la segunda ola del feminismo amplió el alcance a la lucha por redefinir a la mujer para incluir los simples roles de una mujer en la sociedad, la fuerza del trabajo y el matrimonio. Y como afirma una autora, esta forma de feminismo construyó la idea de que la igualdad ahora significa ser lo mismo que un hombre. No era solo una lucha contra la desigualdad, sino realmente una destrucción de la distinción entre el hombre y la mujer. Y ahora lo que vemos es como la tercera ola de feminismo. Y vemos el abrazo de la sexualidad. Creo que se puede afirmar que el movimiento feminista ha aportado cosas buenas y ha sido un movimiento de gran importancia, como la igualdad salarial y la protección contra el acoso sexual y una mayor igualdad de oportunidades. También condujo una redefinición completa, obviamente, de la mujer y su papel. Y es lo que estamos viendo ahora. Y el papel de la mujer ya no se convirtió en algo definido por los valores tradicionales o incluso por la comprensión divina de la mujer, sino por la preferencia personal. La satisfacción del deseo y en última instancia un rechazo total de cualquier cosa fuera de sí misma. Un deseo de rechazar la comprensión tradicional de la mujer. Y nosotros en Argentina lo hemos visto muy claramente eso en la marcha de feminismo que ocurrió como hace un par de semanas en San Luis, cuando vimos los encuentros de mujeres que se realizan anualmente en distintas ciudades y del país, se culminan con ataques y vandalismo contra edificios públicos e iglesias. Ahora se ha convertido en un movimiento de expresión sexual propia que protesta, incluso utilizando a veces la violencia contra cualquier cosa que representa algo divino, que puede ser tradicional o que tenga límites, por ejemplo. Una cosa que ha dicho una de las líderes principales del movimiento feminismo era Betty Friedan. Y ella dice, ¿quién sabe lo que pueden ser las mujeres cuando por fin son libres de ser ellas mismas? ¿Quién sabe lo que aportará la inteligencia de las mujeres cuando pueda ser alimentada sin negar el amor? ¿Quién sabe de las posibilidades del amor cuando los hombres y las mujeres comparten no solo los hijos, el hogar y el jardín, no solo el cumplimiento de sus papeles biológicos, sino las responsabilidades y las pasiones del trabajo que crea el futuro humano y el pleno conocimiento humano de lo que son? Apenas ha comenzado la búsqueda de las mujeres por sí mismas. Pero se acerca el momento en que las voces de la mística femenina ya no pueden ahogar la voz interior que impulsa las mujeres a completarse.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo, como una iglesia, deberíamos entender el rol y la naturaleza de la mujer? Porque la voz de la cultura es muy fuerte, ¿sí? Es muy fuerte. Entonces, como cristianos, necesitamos entender bien lo que dice la Biblia, la autoridad de Dios sobre el rol de la mujer, la esposa. Entonces, lo que quiero hacer ahora es dar como 3 puntos sobre una teología bíblica de la mujer y después como 3 puntos sobre la función de la mujer, quizás en el matrimonio. Entonces, primero lo que vemos en el principio es que los humanos fueron creados en la imagen de Dios. Y ya hemos dicho esto varias veces hoy, pero en Génesis vemos las palabras de Dios que dicen, yo, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros entendemos bien que Dios creó la humanidad en su imagen, hay algunas implicaciones para nosotros. Primero es que nosotros pertenecemos a Dios y su diseño y su señorío sobre nuestras vidas. El hecho que nosotros fuimos creados en su imagen significa que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino al Dios que creó todo el mundo. Entonces eso significa que todo lo que hacemos ahora como hombres y también mujeres debería ser para la gloria de Dios. Como dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. En segundo lugar, el hecho que Dios nos creó en su imagen significa que nosotros fuimos creados también para cumplir su voluntad en el mundo y cumplir el diseño que Él tiene para nosotros. De hecho, justo después de la afirmación que Dios nos creó en su imagen, Dios dice que Él nos creó para ejercer dominio sobre los peces del mar y sobre el mundo. Entonces, como portadores de la imagen de Dios, tenemos un trabajo para Él que Dios nos creó. En tercer lugar, eso obviamente significa que la humanidad tiene una dignidad. Los seres humanos son iguales. No hay una raza que sea mejor que otra. Los hombres no tienen más valor que las mujeres. Somos todos creados en la imagen de Dios. También lo que podemos ver desde el principio es que los humanos fueron criados en 2 géneros distintos. Además, para comprender el papel de la mujer, es importante darse cuenta que Dios creó 2 géneros. Quizás esto parezca obvio, pero no tanto en nuestra cultura. En el versículo siguiente, en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, ¿qué? Varón y hembra los creó. Y la idea que Dios creó 2 géneros significa 2 cosas importantes, 2 implicaciones. Uno, es que hay 2 géneros. Versículo
27 significa que hay un hombre y mujer y es el Dios mismo que hace las distinciones y no el hombre. La gente no puede elegir su género. Dios ya lo ha hecho. Segundo, hay distinciones de roles y funciones entre los géneros. Si Dios hubiera querido un solo género, podría haberlo creado así. Pero creó dos para cumplir sus propósitos en el mundo. Entonces, una de las implicaciones es que nosotros podemos ver distinciones de roles entre los dos géneros. También lo que podemos ver desde el principio es que el sexo debe ser entre un hombre, marido, y una mujer, esposa, en el contexto del matrimonio. Génesis capítulo 2, versículos 23 y 25 dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Versículo 24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaba. Entonces, a partir de estos versículos, vemos que el sexo es bueno y está diseñado por Dios. También vemos que el sexo debe ser entre una mujer y un hombre porque Dios creó la diferenciación sexual, masculino y femenino. Y también podemos ver que el sexo debe limitarse a la relación matrimonial y es la unión entre un esposo y una esposa. Bueno, toda esta información es necesaria para construir un fundamento teológico importante al respecto de la mujer en el matrimonio. ¿Por qué? Porque si no entendemos bien estas verdades, no vamos a entender bien lo siguiente. Y lo siguiente es más específico al rol de la mujer que vemos en la Biblia. Entonces ahora lo que quiero hacer es dar como 4 características de una mujer piadosa. Primero, una mujer debería respetar y someterse a su marido. Y yo sé que Ariel va a hablar sobre este tema un poco más mañana, creo. Pero lo primero que queremos ver es el rol de sumisión de la mujer en la casa. Efesios capítulo 5, versículos 22 a 24, dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. John Piper tiene una definición de la sumisión, creo es útil. Él dice que la sumisión es el llamado definido de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo. Y es así ayudar a llevarlo a cabo de acuerdo a sus dones. Esto significa que la esposa reconoce que Dios ha colocado a su esposo sobre ella como su cabeza o líder espiritual en la casa. Pero, bueno, creo que como dije, Ariel va a hablar sobre este tema un poco más mañana, pero quiero
quizás dar algunas cosas sobre lo que la sumisión no es. También. Primero, podemos ver que la sumisión no significa que esté de acuerdo con todo de lo que hace tu esposo. Yo sé eso porque mi esposa no está de acuerdo conmigo con todo. Y normalmente ella tiene razón. Pero también significa que la esposa no tiene un rol intelectual en la casa. No significa eso. También podemos ver que la sumisión no significa que la mujer tiene que renunciar a todos los medios para tratar de influir a tu marido. Por ejemplo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, dice, pueden ser ganados sin palabra, está hablando sobre la esposa, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y también podemos ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, y donde describe que la gente puede hablar la verdad en amor. Creo que esto implica que las esposas también pueden hacer lo mismo. También la sumisión no significa que una esposa tiene que vivir con miedo a tu marido. A veces, por ejemplo, las esposas viven con un marido violento y es una situación terrible. Esto no significa que tengan que vivir con miedo a sus maridos y no pueden recibir ayuda, por ejemplo, de su iglesia o el gobierno o otros amigos. Pero bueno, voy a dejar a Ariel para explicar más este tema. Pero también podemos ver que la mujer o la esposa debería ser un ayudante. El segundo rol que vemos es que la mujer, la esposa, debería ayudar a su esposo. La idea acá es que la esposa completa a su marido. Después de crear todo el mundo, Dios declaró todo era bueno. ¿Sí? Pero faltaba algo. Es interesante, en Génesis capítulo 2, versículo 18 dice, entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Es interesante porque lo que vemos aquí es lo que debería ser la plenitud del hombre. Tenía un trabajo de realización que completar. Estaba en un ambiente perfecto, Adán. Estaba con Dios siempre. Y sin embargo, Dios dice que no es bueno que esté solo. El hombre necesita un ayudante. Y la verdad, todos los días me acuerdo de la inteligencia de Dios para crear y darme un ayudante en Danica. ¿Sí? La idea bíblica de ayudante es en realidad una frase, una idea hermosa. Tiene la idea de una persona que contribuye a la satisfacción de una necesidad o la promoción de un propósito específico. Quizás en nuestra cultura tenemos la idea que ayudante es de menor valor que la otra persona a quien se ayuda. Pero no es así. De hecho, vemos que Dios en la Biblia es un ayudante a su pueblo. Por ejemplo, en Éxodo, capítulo 18, versículo 4, dice, el nombre del otro era Eliezer. Alguien me ayuda, por favor. Sí, gracias. Pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda
y me libró de la espada de Faraón. Entonces, en el contexto del matrimonio, ¿qué significa ser ayudante? Seguramente es más que lavar los platos y cocinar comida. Hay una frase del Ministerio de Nueva Marcas, que dice, así pues, en el contexto del primer matrimonio, Eva debía ser igual a Adán, con sus propios dones distintivos que lo complementaría en todos los sentidos, aunque se sometiera a su liderazgo en su matrimonio. Ella debía mejorar sus debilidades y ayudar a agudizar sus fortalezas. Debía utilizar su sabiduría, su fuerza, su perspectiva, no sé, sí, algo así, pero no es. Y su creatividad para ayudarle en lo que él necesitara. Y el llamado de él era amarla y protegerla sacrificadamente. Entonces, el mandamiento bíblico es que la esposa debe ayudar y ser un ayudante. Pero tenemos que tener en cuenta que esto puede ser diferente entre matrimonios y culturas, obviamente. Por ejemplo, mi esposa me va a ayudarme de manera diferente como la esposa de Ariel, Mónica o Jason y Cami. ¿Por qué? Porque nuestros matrimonios son diferentes. Mis debilidades y fortalezas son diferentes a las suyas. Y mi trabajo es diferente al suyo. Y nuestra etapa de la vida es diferente con los hijos, por ejemplo, de Ariel. Nosotros tenemos 5 hijos menores y Ariel tiene 3 hijos mayores. Teniendo en cuenta todo eso, mi esposa va a estar a mi lado para ayudarme en mi rol de padre. Y ella va a completar mis debilidades. Otra cosa, creo que una de las formas que una esposa puede ser un ayudante también es ser su mejor amiga. El hecho de que Dios creerá un ayudante no era solo para ayudarle a completar las tareas, sino que en muchos sentidos para proporcionar a una amistad y una compañía a su marido que ninguna otra persona puede ni debería cumplir. Bueno, también podemos ver que la esposa y la mujer debe ser un proveedor de vida. En Génesis capítulo 3, versículo 20, dice que el hombre le puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de todos los vivientes. ¿Qué significa eso? Primero, significa que es por Eva que la vida es a través del propio ser de ella, ¿sí? Su cuerpo, que la vida sería traída. Su nombre, Eva, significa dador de vida. Entonces, creo que desde el principio la mujer tenía un rol muy importante para traer y alimentar la vida en este mundo. Quizás es por eso cuando los hijos en nuestra casa tienen problemas, siempre llaman a Danica. Y siempre ella me dice, ¿por qué siempre quieren mí y no vos?
Entonces, es un rol muy importante. Quizás haya algunas preguntas que ustedes tienen, por ejemplo, ¿es solo a través del embarazo y el parto que una mujer puede ser dadora de vida? Otra pregunta, okay, ¿qué pasa con mujeres que no pueden tener hijos? O jóvenes que por razones obvias no están listas para tener bebés. O los abuelas que ya pasó esta temporada de su vida. Entonces, ¿cómo puede ser una mujer una dadora de vida? Creo que la primera forma que una mujer puede ser una dadora de vida es abrazando el papel de traer niños a este mundo. ¿Sí? Los hijos son, como Jason dijo, un regalo de Dios. Y como cristianos deberíamos tener esta mentalidad también. Me encanta porque Danica estaba con Logan hace como media hora, por los últimos, 2 horas, porque él estaba durmiendo. Y ella no quería mudarse para que él duerma más. Y bueno, le pregunté, ¿cómo estás? Ella dijo, estoy muy feliz para estar con él. Me encanta eso. ¿Sí? Eso es lo que significa ser un dador de vida. También es por el cuidado de su casa y la crianza de los hijos. Yo sé que cuando mi esposa viaja por un par de días a cualquier lugar, podemos decir que la casa tiene menos orden. Estoy solo tratando de sobrevivir y nada más. Y los chicos también pueden preguntar, ¿están esperando lo mismo para que ella regrese? ¿Sí? Podemos ver en Proverbios capítulo 31, cuando habla sobre la mujer hacendosa. Una de las características de esta mujer es para cuidar a su casa y criar a los niños. Proverbios capítulo 31 dice, versículos 13 a 15, busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Se está hablando sobre el rol de la mujer. Y 14, es como las naves de mercader. Y sí, eso. Y trae sus alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y traerá a sus doncellas. Sí. Entonces, estos versículos capturan cómo la mujer da vida en la forma en que nutre y cuida las necesidades físicas de su casa. Pero también vemos que esta mujer dio vida en su extensión de bondad a los pobres. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 31 dice que ella extiende su mano al pobre y halaga sus manos al necesitado. También vemos cómo ella da vida en el sentido de que habla sabiduría a los necios. Proverbios 31, 26 dice, ella abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Entonces las mujeres dan vida diciendo también palabras de vida a las personas de su entorno que lo necesitan. Todo eso para decir, si sos madre, una forma en que cumples tu rol es el cumplimiento y el rol de proveer vida y nutrir vida en la casa.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si no estás casada o no tienes hijos? Vemos, por ejemplo, uno de los roles de las mujeres en Tito capítulo 2, cómo las ancianas deben dar vida en el sentido de que capacitan y enseñan a los jóvenes para cumplir su rol en la casa. Dice en Tito capítulo 2, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñan lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes y a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estaba leyendo un libro y me ayudó mucho a entender este concepto un poco más y explicaba que todavía puedes cumplir el rol, si no tienen hijos, de dar vida, por ejemplo. Y este libro dice que las madres dan vida, no solo al nacimiento. Cada mujer está llamada a ser una dadora de vida, y cada relación y cada ministerio que Dios confía a nuestro cuidado. Todas las mujeres redimidas dan vida. Las palabras de aliento dan vida a los desanimados. Los ministerios de compasión infunden vida a los cansados y advertidos. Los ministerios de disponibilidad y hospitalidad, más allá de los amigos y la familia, modelan el modo de vida del pacto. Los ministerios a los vecinos no salvos regalan destellos de vida. Y cuando vivimos la vida de la bondad amorosa, impartimos vida en una mirada de funciones maternas. Entonces, para aquellas que no tienen hijos o están solteras, ustedes también pueden dar vida en este mundo. Pueden ayudar en la iglesia con los niños, pueden ayudar en una madre, por ejemplo, que está pasando por momentos difíciles. Hay muchas formas para dar vida. Y para concluir, lo que vemos sobre la mujer piadosa es una mujer de amor para Dios. La última cosa que quiero decir es no solo al respecto de lo que una mujer hace, sino de lo que una mujer es. Es decir, su amor y su relación con Dios. Si recordamos bien los primeros versículos, por ejemplo, de Proverbios, recordamos que describe la persona que tiene sabiduría en este mundo. Esta persona es la persona que teme al Señor. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y los necios, ¿qué? Desprecian la sabiduría y la instrucción. Y lo que debería llamar a nuestra atención es que el último proverbio habla sobre la mujer excelente. En los últimos 2 versículos del mismo libro de Proverbios habla sobre la mujer piadosa. Y dice estos versículos. Proverbios capítulo 31, versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la belleza.
pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Entonces, hermanas, yo diría que la mujer más sabia en el mundo no es la mujer más exitosa o rica o hermosa. No, la mujer más sabia y más excelente es ella que ama y teme a Dios. Como Carolyn Mahaney dice, la verdadera belleza es contemplar y reflejar la belleza de Dios. Es la mujer que reconoce el poder de la cruz y el poder de reconciliarla con un Dios santo. Entonces, la mujer piadosa es la mujer que ama a Dios. Oramos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por todo lo que haces. Gracias que estás usando tu palabra para hacernos más como Cristo. Y yo quiero orar por todas las mujeres, todas las esposas y solteras, los jóvenes en esta sala. Yo quiero orar por ellas que les des un corazón para amarte y para vivir por vos siempre, para amar a sus hijos y para ser un ayudante a su marido. Gracias por todo lo que estás haciendo en las vidas de las mujeres en la iglesia de Saldán y las otras iglesias también. Otra vez te damos toda la gloria porque es lo que lo mereces. En el nombre de Jesús, amén.